Hola, mi nombre es Ricardo y a mí me tocó explicarles el tema El camino del Oriente y el Occidente en el arte. Existen muchas civilizaciones que se ubican en Oriente y Occidente, pero hoy nos enfocaremos en tres principales regiones. La primera, que estarán apareciendo aquí en pantalla, las tres civilizaciones, así miren, aquí. La primera voy a hablar sobre la India, los hindús. Bueno, los hindús se ubicaban en el Oriente. En el arte ellos tenían un espíritu libre. Con espíritu libre me refiero a que eran libres de obstáculos. Hombres jóvenes que practicaban arte se les había enseñado a ver el mundo exterior como una ilusión. Solo lo veían como una ilusión. En cambio, el mundo interior lo representaban por tres partes: la realidad, la permanencia y la importancia. Estos hombres jóvenes a los que se les había inculcado el arte y este tipo de, se podría decir, enseñanza, tenían una fuerza espiritual desenfrenada. Ellos se guiaban por el espíritu más que por la mente. Ahorita, avanzando el tema, vamos a ver que en el occidente no es tanto el espíritu, sino la mente. Los hindúes tenían un dogma fundamental que estaba escrito en los libros llamados Upanishads. Estos libros decían que el infinito somos nosotros. Bueno, en realidad decía, el infinito es yo. Todo gira en torno a nosotros. Los elementos, agua, tierra, fuego y aire, lo visible y lo invisible, todo está alrededor de nosotros. Al momento de querer plasmar una idea creativa o querer hacer arte en un lienzo o en una escultura, ellos tenían un ritual. Ese ritual consistía en que tenían que irse a una parte alejada de su tierra, de su casa, no sé. Tenían que irse a una parte alejada y ahí llevar a cabo la meditación para entrar en una cierta armonía con el espíritu, ya que estar en armonía con el espíritu les daba inspiración y les daba una cierta manifestación como una deidad en su mente, las aclaraba y era lo que los motivaba a crear esa escultura o obra. Ahora bien, el requisito básico de estas esculturas u obras es su no humanidad. Muchos brazos, muchas piernas, muchas cabezas, una fuerza sobrenatural es lo que representan estas esculturas, ya que para ellos es un ejemplo digno de una deidad. Cabe resaltar que estas esculturas se hacían en mármol, solamente en mármol. El que tuvieran muchos brazos, muchas piernas, muchas cabezas, todo eso sobrenatural, no lo hacían en vano, tenía un significado, y aquí es donde vamos a hablar del simbolismo. Para ellos el simbolismo son cosas reales investidas de irrealidad. Así como en sus templos tenían esculturas, pinturas, estandartes, logos, no sé, figuras, eso representaba, para ellos eso era un símbolo importante de su cultura. Tener todo eso ordenado para ellos era la perfección. Por otra parte, tenemos el arte egipcio. En el arte egipcio intervinieron más los sacerdotes y no fue tan libre como en el hindú. Estos sacerdotes impusieron un dogma en el espíritu de los egipcios, de los artistas egipcios, para que impusieran sus propias reglas de cómo debería ser el arte. Los sacerdotes estaban dándoles solo un margen de cómo deberían de hacer las cosas. No tenían esa libertad de expresión que los hindús tenían. Ellos veían la realidad del mundo invisible como algo sustancial y ellos no querían que sus antepasados, su gente fallecida importante, no querían que se borrara de sus mentes, de sus recuerdos, y que se perdieran en polvo o en solamente un cuerpo ahí sin ningún significado. Es por eso que el arte influyó mucho para este tipo de rituales, se podría decir, ya cuando se muere la gente del egipcio. Así es como nacieron las pirámides y los sarcófagos, que era una representación de que esa persona había sido muy importante para ellos y nunca más se iba a olvidar. El arte de este pueblo
se basaba mucho en la realidad de las cosas. Las pirámides para ellos reflejaban montes. ¿Qué quiero decir con esto? Es de que ellos tratan de reflejarlo como si no lo hubiera tocado el hombre, como si no hubiera sido obra del hombre. Ellos lo que buscan es que pareciera simplemente parte de la tierra. Sus características de las pirámides es que son estáticas e inmovibles, y aparte representan el espíritu del desierto. Cada parte del arte egipcio tiene su propio significado. Además de estas pirámides, creaban esculturas gigantes, como tipo, se parecían como perros, guardianes que protegían los sarcófagos de alguna persona importante de ese pueblo. Como verán, hasta ahorita ya tenemos dos civilizaciones, los hindús y los egipcios. Por ahora ellos dos se basan en el espíritu, ya que los dos quieren guardar un significado hacia sus deidades o hacia su propia gente, su propia cultura la quieren mantener marcada de alguna u otra forma. Pero ahora vamos a pasar con los griegos. El artista griego se dice que por su perfección en las estructuras de sus palacios, de sus catedrales, de sus casas, de sus centros más importantes, se basaban más en la mente y no en el espíritu, ya que buscaban la perfección en dimensiones. Ellos buscaban que todo cuadrara, todo estuviera perfecto. Aquí fue donde las pinturas se hicieron más decorativas y no de tanto significado. De cierta manera, los griegos sí tuvieron una libertad de espíritu, pero ellos se basaban en la inteligencia, en la mente para realizar estas obras. El Renacimiento italiano es una época destacante de este tipo de arte griego. El arte griego es un arte intelectual de hombres con pensamientos claros y precisos. Al igual que los hindús, ellos también contaban con templos. Estos templos era la creatividad que ellos tenían de su mente plasmada en este tipo de estructuras. Se le dice que era la creación por excelencia en equilibrio con la mente y el espíritu. Y bien, para mí esto ha sido todo. Esto ha sido como un resumen de lo que vi en la lectura del camino del arte en el occidente y en el oriente. Para mí la civilización que se me hizo más interesante fue la de los hindús, por sus figuras, por sus esculturas sobrehumanas, por sus creencias, por sus rituales. Todo lo que tienen es muy variado. Cabe destacar que los egipcios y los griegos también tienen lo suyo, ya que las estructuras de los griegos me parecen demasiado interesantes, ya que cada detalle, las columnas que hacen, esas columnas tienen su técnica, su perfección. Y en cambio los egipcios, queriendo mantener esa realidad de como si hubieran existido en la tierra totalmente, hicieron esas pirámides ellos mismos con sus propias manos, y la verdad para mí es algo muy sorprendente. Esto es como conclusión. Hasta aquí queda el video y gracias, profe, por enseñarnos a hacer videos.